Para hablar sobre la encuesta CEP que mencionábamos recién, quiero mencionar un hecho que se ha conocido esta mañana y que tiene que ver con una información que entrega CIPER y que dice que la PDI grabó al presidente Gabriel Boric en los pinchazos telefónicos que había solicitado el fiscal Cooper. Esto es para la investigación de Procultura. Dice que hablaba con Josefina Uneus, ex esposa del director ejecutivo de la ONG investigada y amiga del mandatario, donde se ha conocido que fue pinchado no el teléfono del presidente, sino que un diálogo del presidente Boric en el marco de esta investigación. Eso, hay que precisar eso, porque la discusión respecto a si se puede pinchar o no el teléfono del presidente de la República sigue vigente, pero esto tiene que ver con que finalmente es el celular de ella, su amiga y ex esposa del creador de Procultura, que está haciendo un tema importante en el gobierno y la moneda, la que finalmente nosotros estaba en una nómina de 17 personas cuyos teléfonos fueron interceptados con autorización judicial. Había una solicitud para pinchar esos celulares que había sido presentada por el fiscal Cooper y eso es la información que trae hoy día CIPER. 7:39. Y ya tenemos aquí a nuestro entrevistado. Ayer se entregó la encuesta CEPS. Los que saben dicen el oráculo de las encuestas. Y la verdad es que a esta altura lo interesante de una encuesta que tiene una metodología distinta, porque es una encuesta que es presencial, más de 1.400 casos, en 121 comunas, da la perspectiva probablemente un poco más gruesa, no solo de las candidaturas presidenciales, sino que también en mención espontánea, sino que también de cuáles son los temas que están gravitando en el país. De eso queremos conversar con Sebastián Izquierdo, coordinador académico y parte del Comité de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos del CEP. Gracias por estar aquí, Sebastián. Hola, Sebastián, buen día. Hola, muy buenos días, muchas gracias Gerardo y Claudia por la invitación. A ver, vamos, bueno, siempre la CEP lo primero, ¿no es cierto?, es saber cómo viene el testeo en las elecciones presidenciales. Vamos a partir por ahí porque si no nos vamos a hacer trampa en el solitario. Evelyn Matei lidera las preferencias para convertirse en próxima presidenta y hay aquí, yo creo, datos importantes porque aparecen los primeros terceros como José Antonio Kast, Johannes Kaiser, es decir, candidato A aparece debajo. ¿Qué es lo que uno podría ver de este movimiento y cuál es la precisión que tú tendrías que hacer respecto del testeo presidencial? Bueno, efectivamente esta es una encuesta que el trabajo campo terminó hace 3 semanas atrás. Por lo tanto, el último debate no es capturado en la encuesta, pero sí da una información, a mi juicio, muy relevante. Por ejemplo, en aquella pregunta donde se le pregunta a los encuestados espontáneamente cuál usted cree que debería ser, va a ser el presidente de la República. Ahí lo que observamos es que las 3 primeras menciones, bueno, son candidatos que vienen del ala derecha. Pero también nos dice otra información que a mi juicio es relevante, que el 52% de las personas todavía no lo decide o no quiere contar el voto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todavía... Ese es el dato. 52% de personas que dicen todavía no saben. Yo creo, ¿no? porque justamente... Y eso nos dice que esto está abierto. Creo que estar proclamando a alguien antes de tiempo puede ser un error. En política todos sabemos que en un día puede pasar muchas cosas. Pero sí llama la atención que 3 candidatos de derecha, con diferentes niveles, diferentes grados dentro de la derecha, están marcando. Y lo que llama la atención de eso es que uno podría decir que los vientos, como dicen algunos analistas, estarían más bien corriendo hacia el lado de la derecha. Hasta 3 semanas atrás que se hizo el levantamiento de campo. Sí. Ahí hay un dato. Ahí hay un dato, pero bueno, yo creo que en realidad más que hacia la derecha, yo creo que los temas le acomodan más a la derecha. Las preocupaciones que tiene la ciudadanía le hacen más eco a los programas de gobierno o discursos que uno ha visto tradicionalmente en la derecha. Esto no quiere decir que las preocupaciones sean monopolio de un sector, sino que más bien uno podría interpretar que la derecha lo ha sabido interpretar mejor tradicionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que la principal preocupación, no hay ninguna novedad en esto en realidad, que es la delincuencia, los asaltos, los robos, y sabemos que justamente ahí la derecha tiene una cierta ventaja, al menos en el discurso político. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Hay alguna correlación entre esto y lo que le pasó al presidente Boric? Porque la baja parece importante, el nivel de rechazo 12 puntos, pero el nivel de popularidad también, no sé, 8 puntos, y quedan 22% que rompe el 30% que hablábamos siempre, y ahora parece un 22%. Eso más esta alza a la derecha. Alza a la derecha como partido por republicano, alza a la derecha por los candidatos, alza a la derecha por quienes se identifican con la derecha. ¿Hay una correlación? Bueno,
Bueno, efectivamente, se rompe como este tradicional tercio y bajamos en realidad a un quinto, a un 22%, y eso de todas maneras es una mala noticia para el oficialismo, para el gobierno. Y uno para poder, o sea, la encuesta no nos dice por qué bajó, pero uno puede hacer ciertas interpretaciones. Y a mí personalmente me gusta ver, bueno, qué es lo que más le preocupa a la gente, y ahí uno podría decir, mira, el gobierno lo ha hecho bien en esos temas o no. Si es que subió, uno podría interpretar que sí, si es que bajó, que no. Entonces, cuando uno ve que las principales preocupaciones son, por un lado, como decíamos, delincuencia, pero también están los derechos sociales. Después, cuando uno ve esta educación, pensiones, y entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo también lo hemos hecho en los derechos sociales? ¿Hemos avanzado? Bueno, y ahí efectivamente uno podría decir, mira, ¿sabes qué? En pensiones se hizo una reforma, se destrabó algo relevante, pero en educación, ¿qué está pasando? Salud. Salud aumentó, o sea, es decir, la preocupación aumentó. ¿No? Sigue siendo tarea pendiente. Entonces uno por ahí tiene ciertas claves por explicar. Claro, y quizás también tiene mucho que ver, estamos haciendo interpretación, digamos, de una encuesta que seguramente vamos a seguir viendo cruces de esta misma encuesta más adelante, que la ciudadanía esperaba mucho de este gobierno porque llegó con la promesa probablemente que los derechos sociales iban a ser un tema muy central y nuclear en su propuesta. Por lo tanto, quizás tiene que ver mucho con aquello por lo que te apostaste y aquello que estás viendo en tu cotidiano. Exactamente, ¿No? exactamente. No, o sea, totalmente. Hay como que se pueda dar un desacople. Y hay otro que tiene que ver probablemente con algo que en un país es muy importante y que tiene que ver como con la temperatura, con el clima, hay un porcentaje importante de personas que cree que la situación económica es buena o muy buena, eso sube, pero también hay una mirada respecto a que el país no va bien, es un poco lo que trae, ¿no es cierto?, también hoy día en portada del Mercurio. Entonces yo digo también, hay como varias informaciones que uno podría mirar y dice como que cuesta bien, ¿no es cierto?, como calzarlas. No sé si hay una sola línea respecto a lo que la opinión pública va diciendo. Hay una pregunta muy interesante que se les pregunta a las personas no sobre sus principales preocupaciones, sino que cuáles son las principales preocupaciones de aquí a los 10 años, o sea, con una mirada de más de largo plazo. Y ahí lo primero que dicen es orden, que hace eco con el tema de delincuencia que conversamos. Pero inmediatamente habla de crecimiento económico. Después hay otras preguntas que se les pregunta sobre los sueldos y sobre la situación económica. Entonces, ¿qué es lo que uno observa en la situación económica? Uno observa que tanto la situación económica personal, como la percepción propia, como la del país, tanto en el corto plazo como en los 12 próximos meses, uno ve un cierto atisbo de mejora, ¿okay? Un cierto mayor optimismo cuando uno empieza a ver esos datos. Estamos menos pesimistas según esta encuesta. Estaríamos menos pesimistas, pero cuando uno le pregunta, ok, pero ¿estamos progresando? ¿Estamos estancados? Ahí una mayoría 85%. Se diluye. Claro, y ahí se diluye. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos como muy abajo, estamos, claro, con un poquitito mejor, pero en la práctica, cuando estamos creciendo en periodo de gobierno menos del 2%, 1,8% el promedio que estaría creciendo el presidente, cuando hace tiempo atrás estábamos creciendo al triple o bastante más, claramente que la economía tiene un impacto muy relevante en esta pregunta, en esta percepción. Yo no sé si eso influye sobre la percepción también que se hace sobre la migración, porque al final la migración es competencia, ¿no? Mirado en términos bien simples para probablemente el grueso de las personas que llegan clase media, media baja y le compite a esos grupos, no las élites, no le compite a la élite. Y me llama la atención que cuando hay conflicto, esto ha subido mucho, ya un 55% de que considere que son muy fuertes con los migrantes. Esto también podría haber allí alguna correlación, ¿no? Bueno, disputa de espacios. El dato, hay una batería de preguntas sobre ciertos conflictos que podrían existir en la sociedad chilena. Y uno de los puntos es justamente el chileno con el migrante, y ese salta fuertemente. O sea, es un dato preocupante. Nosotros hace un tiempo atrás, el CEP, hace un tiempo atrás hizo otra encuesta al respecto como para poder desentrañar justamente el tema de la migración. Y uno de los aspectos que nos llamó la atención es que el chileno, propiamente tal, no lo ve como competencia, incluso en todos los niveles socioeconómicos. O sea, no es algo de competencia, sino que más bien está pasando... De convivencia. Es un tema de convivencia. De convivencia. Exactamente. Ruidos molestos. Maneras culturales de vivir distinto. Muy distintas, exactamente. No quiere decir que no exista competencia en ciertos sectores, propiamente tal, obviamente que sí, pero al parecer estaría más bien como este fenómeno de que están haciendo el trabajo que yo no quiero, o yo lo veo como, o en realidad yo convivo bien en el trabajo con ellos, pero en lo doméstico eso no está sucediendo y puede ser una de esas las explicaciones es que nos vamos Ahora, es complejo ese punto porque
cuando uno tiene que finalmente tomar el tema migratorio no solo como a nivel sociopolítico y políticas públicas futuras, sino que en la propuesta de los candidatos presidencial va a ser difícil hacer match con ese punto, que no es decirle, mire, vamos a regular la migración. Es decir, ¿cómo usted le va a decir a un elector, le vamos a regular que en su plaza no suene la cumbia tan fuerte para que usted no le guste porque usted tiene otra manera? Es difícil intervenir el tema de la convivencia, porque finalmente la migración es ¿no es cierto?, la suma de culturas. Qué difícil ese punto. Sí, difícil. Yo creo que uno puede diseñar políticas públicas más inteligentes con este nuevo escenario. Por ejemplo, cuando uno lo aterriza en educación, uno sabe exactamente que hay cierta población flotante que viene migrante por un tiempo más o menos importante y con shock relevantes, y que más encima el Estado tiene esa información. Uno podría ir adecuando las demandas y tratar de evitar de que se concentren solamente en ciertos colegios, sino que tratar de que esto sea un poco esté más esparcido dentro del territorio, con ayudas de integración dentro de los niños, etc. Entonces, creo que este nuevo escenario nos hace una pregunta para los que nos diseñamos, nos interesan las políticas públicas, es justamente este nuevo escenario, porque la convivencia, a mi juicio, está siendo una piedra angular en la percepción tanto de los propios migrantes como de los chilenos. Sebastián Izquierdo, coordinador académico y parte del Comité de Opinión Pública del CEP, usted lo escucha hasta ahora en Primera Pauta. Hay algo que se me quedó con respecto al tema de los presidenciables. Varios candidatos ayer decían, bueno, pero el 52% no sabe, no contesta, es decir, esta es una elección absolutamente abierta. ¿Es correcto decir que es una elección absolutamente abierta cuando en el papel aparece que el 50% no sabe por quién votaría en una elección? ¿O no es tan fácil mover ese 50% a favor de uno u otro? No, yo creo que toda elección, independientemente de los datos, siempre va a estar abierta, a mi juicio, por definición. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que cuando uno hace ciertas evaluaciones de ya no es la pregunta espontánea, sino que más bien cuando uno entra a preguntar sobre ciertos candidatos en particular, lo que uno observa es que hay ciertas mejoras de algunos, hay ciertos estancamientos de otros, hay algunos que me sorprenden que tienen poco nivel de conocimiento. ¿Quién es? ¿Cuál es? Por ejemplo, personalmente a mí me sorprendió, por ejemplo, el nivel de conocimiento de la candidata presidencial, la ministra Jara, por ejemplo. Yo hubiera esperado que hubiera tenido más. La conocen poco. La conocen poco. Pese a que tiene algunas reformas relevantes. Claro, en un ministerio que lucía bastante. O sea, ahí que era una temática a nivel nacional, no era una temática, ¿no es cierto?, a nivel central. Conocido. Claro. Entonces ahí... O sea, eso es un problema para el candidato, ¿no? ¿A quién ves estancado en esa encuesta? Bueno, por ejemplo, cuando uno, en la derecha, por ejemplo, cuando uno ve a José Antonio Kast, uno ve que hubo un aumento relevante en su valoración, tanto positiva como negativa, tiene un nivel de conocimiento importante. Y teníamos todos el debate público, la duda sobre cómo iba a ser con Kaiser. Sí, claro, cómo se estaban neteando con Kaiser. Exactamente, y al menos desde mi punto de vista, cuando veo los resultados, veo que hay una ventaja significativa de José Antonio con Kaiser. Pero plantea un escenario ahí para Evelyn Matei, porque aparece ella con un 15, pero si tú sumas a Kaiser con Kast, la pueden superar. Es decir, si se bajara Kaiser, de verdad remecería el escenario presidencial de la derecha, ¿no? O sea, totalmente. O sea, uno ve que Evelyn Matei está punteando, pero también uno observa que ciertas valoraciones van disminuyendo y se le va acercando José Antonio Kast, y adicionalmente, efectivamente, la cercanía entre Kaiser y José Antonio Kast es mayor, y eso seguramente es un problema para la candidata presidencial. Sí, y lo otro que me llama la atención mirando el oficialismo, llegaremos a otro punto, es el gobierno baja. O sea, siempre se habló que el presidente tenía un 30% como piso base, como cemento. Acá la CEP muestra una baja un 22%, y también vemos que los candidatos del oficialismo, Carolina Toa, Janet Jara, Gonzalo Vinter, no pegan un gran vuelo. Digo, yo creo que es difícil pensar que hoy día que el país que es mayoritariamente de derecha, porque todavía la encuesta muestra, ¿no es cierto?, que la gente está situada más bien en el centro. Pero ¿estará ligado el no vuelo de los candidatos oficialistas con esta baja que tiene el gobierno? Yo creo que sí. Es muy difícil para los candidatos oficialistas desmarcarse de su propio gobierno, y sobre todo cuando uno ve candidatos a la presidencia que han tenido puestos, y ya están y tienen puestos relevantes de o sea, gobierno. dos ministras. Dos ministras.
Entonces, incluso no es casualidad, por ejemplo, tuvieron baja también en la aprobación positiva, entonces, y en la negativa también aumentaron. Entonces yo creo que es muy difícil despegarse. Yo creo que ese es un problema que no lo estamos viendo solamente en esta elección, sino que en realidad viene y ya hemos visto justamente esa alternancia en el poder. Sí, es un desafío que tienen los gobiernos, sobre todo uno cuando ya tiene un 22%. ¿Y lo que pasa con el presidente Boric, esos datos que no son buenos, puede tener un efecto sobre los candidatos del sector? Yo creo que, esta foto sacó ambas fotos a la vez, por así decirlo. Sí. Entonces, por lo tanto, si nosotros estamos en la hipótesis de que sí, los datos, eso es lo que nos están mostrando. Dicho de otra manera, vimos una baja del presidente, también vimos una baja, por ejemplo, de la valoración de Carolina Toa. Ya, es un poco en la misma línea de lo anterior. Sí. Sebastián Izquierdo, como tú dices, la encuesta tiene varias fotos y yo creo que una cosa es bien la valoración que tenemos de los candidatos presidenciales y otro es como testear un poco el momento que tiene el país. Y en ese testeo del momento que tiene el país, por ejemplo, ustedes preguntan mucho dónde se sitúa. Y me llama la atención porque hay un porcentaje importante que se sitúa en el centro, digamos. Entonces, los conceptos de izquierda y derecha, comillas, ¿siguen vigentes? Una pregunta. Y dos, hay una doble, creo yo, lectura, no la he estudiado a fondo en sentido de cruzarla, pero de que por una parte hay una percepción de que el país está estancado, pero también le preguntas tú, bueno, ¿su situación es mejor que la de su papá? Y te dicen que sí. Y la encuesta se venía hace tiempo preguntando también, ¿usted es feliz? Una cosa así. Decía, no, el país no, o sea, como mi vecino totalmente infeliz, pero yo en mi casa, puerta adentro, soy feliz. O sea, como que se mantienen contradicciones en la sociedad chilena, ¿o no? Sí, yo creo que esta encuesta es muy rica con una batería de muchas preguntas en demostrar que la percepción ciudadana los padres en relación con sus hijos, piensan que sus hijos van a estar mejores. Esos mismos padres con sus padres encuentran que están mejores. Es decir, hay una sensación de que estamos progresando. Y de que incluso la manera de progresar es uno de los factores más relevantes, por ejemplo, es la educación, es el trabajo duro, es el mérito. Es decir, hay algo ahí que... efectivamente, Claudia, una contradicción cuando uno ve ciertas preguntas como, bueno, estamos estancados. Sí. Efectivamente, y sobre todo esto se ve muy cuando uno ve su propio pasto, su propio cercanía, su posición. Y a la vez hay un punto que lo voy a ligar con la adhesión más bien política. Hay dos puntos relevantes a mi juicio que también pueden explicar esto de alguna manera. Lo primero es que uno ve que efectivamente hay un porcentaje importante de centro, y hay poco de izquierda y de derecha, y yo creo que hoy día clasificar a las personas entre izquierda y derecha, que yo creo, a mi juicio, quedó más bien obsoleto. Porque uno al ver otras preguntas, por ejemplo, sobre la valoración de la democracia o el autoritarismo, y en realidad lo que uno ve es que está creciendo muy fuertemente el indiferente. Eso quiere decir que en realidad yo no tengo una posición muy clara, en realidad yo estoy buscando que me solucionen ciertas preocupaciones, y muchas veces la democracia propiamente tal, la democracia liberal, se demora en responder. Y entonces ahí ocurre esa contradicción que conversamos. Sebastián Izquierdo, investigador del CEP, nos ha acompañado con el análisis de algunos de los tantos resultados que nos ha entregado la última encuesta conocida ayer. Te damos las gracias, muy amable. Voló el tiempo, quedan tantas preguntas porque está nutrida la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias, Sebastián.